Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cáncer, solar, lunar, ascendente o Venus en Cáncer. Mi nombre es Mabel y es un placer saludarte, Cáncer. ¿En qué lugar del mundo te encuentras, mi querido cangrejito? Quiero dejarte un mensaje semanal para el colectivo de Cáncer, una tirada general. Por lo tanto, te pido que tomes, Cáncer, lo que te resuene, lo que no, se lo dejes al universo, que será para alguien más. Vamos a sacar las primeras 3 cartas, mi querido Cáncer. Si estás acá porque tu persona, el 5 de espadas. Si estás acá porque tu persona especial es de Cáncer, el mundo. Lo podés tomar como una lectura espejo. Y todo lo que quieran venir a ver, Cáncer, bienvenido, bienvenida. La rueda de la fortuna, Cáncer. Bueno, Cáncer. El 8 de bastos. Perdón, el 8 de espada en el corte. El 8 de espada. El 8 de espada, ¿de qué nos habla, Cáncer? Que es hora de empezar a ver todo eso que querías ver, que querías cambiar, de soltar todo eso que te pesaba, toda esa lucha, todo ese sacrificio, de avanzar a un siguiente nivel, Cáncer. El día 8 del 8 es un número infinito, es una puerta que se nos abre. En esta era de Acuario, mi querido Cáncer, las cosas han sido muy difíciles para vos, Cáncer. Por eso el 8 de espadas nos habla de todos los sacrificios, de todo lo que pasaste, Cáncer. Nos habla de tristeza, de desilusión, pero sobre todo me hablan de un Cáncer muy preocupado en el tema económico, en el tema de dinero, en el tema de trabajo, en el tema de proyectos, Cáncer. Y el 5 de espadas también nos habla de eso, Cáncer. Nos habla de las desilusiones, de todo lo que pasaste a nivel sentimental. Puede ser que hayas dado de mucho, Cáncer. Cáncer, tu espíritu de sacrificio, tu espíritu de dejar que siempre, dejar todo, sacrificarte vos, sacrificar tu alegría, tu vida. Quizás tenés hijos, quizás te hayas divorciado y toda la carga de los hijos cae en vos. Quizás realmente eres la única, el sostén de familia y dices, no puedo hacer esto porque tengo que comprar otra cosa. Lo que nos pide el universo es que trates de también quererte, de empezar a abrir ese portal, porque estás dejando pasar tu vida, Cáncer, porque nos habla de esas traiciones, de personas destructivas a tu alrededor, de personas que realmente pueden ser adversarios y en los cuales lo tenemos como amigo, Cáncer. De eso también nos habla la lectura. Nos habla de ese Cáncer sacrificado, de ese Cáncer que le enseñaron desde niño o desde niña a que tenés que dejar todo por tu esposa, a que tenés que dejar todo por tus hijos, a que tenés que dejar todo por tu familia. Y bueno, ¿cuándo para vos, Cáncer? ¿Cuándo Cáncer va a tener que soltar esa energía y pensar en que no, me voy a cambiar de look el mes que viene porque tengo que pagar todas las cuentas? No, me voy a comprar algo el mes que viene porque... No, también hablamos en el tema de salud. Creo que hay muchos Cáncer. Este mensaje me salió a hacerlo por el portal del 8 del 8 que se abre, Cáncer. Es una puerta energética muy, muy buena que no se nos abre, Cáncer, pero realmente nos habla de eso. Nos habla de que es hora de dejar las cosas que te atan. De dejar, dejar no significa abandonar totalmente. Si hablamos en caso de hijos, en casos de que sos sostén de familia o que sos una persona que mantiene su hogar, que mantiene sus padres, que también hay otras personas que no cargues todo en tus espaldas, que también piensa en vos, porque el tiempo, la vida y todo eso que te hace mal, es hora de cambiar y llega la hora, es hoy, es aquí ahora. Este portal nuevo que se nos abre en la era de Acuario nos habla de dejar de estar acostumbrados al sacrificio. Pueden ser que desde niño nos inculcaron de que una madre tiene que ser una madre... No, una madre que tiene que estar las 24 horas pendiente, no tiene tiempo ni siquiera para arreglarse, ni siquiera para ir al gym, ni siquiera para... Es un ejemplo, porque hay personas que realmente viven trabajando desde que abre sus ojos hasta que todos se acostaron y Cáncer sigue trabajando. Este mensaje es para esos Cáncer, no va a ser para todo el mundo. Por eso te pido, mi querido Cáncer, que adaptes a tu vida. Puede ser en el tema del trabajo, puede ser en el tema de amor. Quizás diste demasiado por una persona, sacrificaste todo, dedicaste, te callaste. Voy a cambiarme de look porque no le gusto más a mi pareja. Voy a ir al gym porque no. Cambiás, Cáncer, cambiás, pero porque a vos te guste. Porque vos sos la persona. Vos sos la persona que estás viviendo tu vida. El mundo es tuyo, Cáncer, te dice la vida.
Es hora de cambiar de camino. Es lo que te espera cuando salís de ese 5 de espada y de ese 8 de espada, Cáncer. Porque la rueda de la fortuna está girando ahora. Este portal se está abriendo ahora, Cáncer. ¿Y qué te espera? Te espera, sí, un poco de dificultad, un poco de sacrificio, porque quizás estés pasando cosas malas. Y también no habla de gente tóxica a tu alrededor, no habla de personas que solo esperan que todo lo hagas tú, Cáncer, que tú pagues todo, un ejemplo, que tú seas la que aporta todo, la que haga el trabajo, que pague, bueno, de esa gente, Cáncer. Hay gente que se tiene que adaptar, que tiene que hacer su parte. De eso nos habla. Suelta todo, deja ir, que el portal del 8 de agosto es hora de llegar a tus sueños. No importa cuál sea tu sueño, no importa, Cáncer, son tus bendiciones, es tu vida, no deje que nadie ni nada maneje tu vida. La energía con la rueda de la fortuna nos habla de un mes de agosto que va a traer cambios impresionantes para ti, Cáncer, y lo vas a empezar a ver. ¿Por qué lo vas a empezar a ver, mi querido cangrejito? Porque te han enseñado que la vida es un sacrificio, y Cáncer es uno de los signos que vive sacrificándose por los demás, en el sentido de pareja, en el sentido de trabajo, en el sentido de amistades, que Cáncer siempre está colaborando para que todo el mundo sea feliz. Bueno, Cáncer, ahora el universo te dice, Cáncer, es hora de que sueñes, es hora de que pienses, es hora de ocuparte de ti, es hora de ver esa persona maravillosa que eres. Y sobre todo es hora de perdonarnos, de perdonarte, mirarnos al espejo y decir, perdón por todo lo que te descuidé, perdón por todas las veces que no te di lo que te merecías, perdón por rogar amor a alguien, perdón por no darte ese descanso y ese placer de la vida que es leer un libro, estar sola. A veces tenemos miedo tanto a la soledad que llenamos con cualquier cosa. Y saber lo que es estar solo, Cáncer, es tener la posibilidad de levantarte en la mañana y no tener que hacer el desayuno a nadie. Podés hacer tu mate, podés hacer tu desayuno, podés sentarte a leer un libro y cuando quieras hacer tu cosa las empezás. Querés salir a caminar en plena luz de la mañana, salís. Querés vestirte, a disfrutar de ese tiempo a solas, Cáncer. De eso también nos habla. También nos habla, vamos a sacar 3 cartas más, Cáncer. A ver qué nos dicen los guías. El 10 de espada, Cáncer, es lo que te dije, es lo que te estoy diciendo. Este portal te está diciendo, Cáncer, llegó el final de ese sacrificio. Llegó el final de eso que realmente, Cáncer, te hizo sufrir, te hizo tanto mal. Vamos a dejar estas 3 cartas, Cáncer, porque realmente esta lectura me encanta. Y me encanta, ¿por qué, Cáncer? Porque nos habla de que estás siempre haciendo sacrificio, de que fuiste la que siempre estuvo dando todo por los demás, la que siempre tuvo que posponer su vida, tuvo que posponer su estudio, quizás tuvo que posponer muchas cosas. Y bueno, Cáncer, es hora de delegar, es hora de ver. Todo tenemos familia, todo podemos tener hijos, no importa. Pero eso no quita que sea una cruz, que solamente tengas que llevarlo vos solo. Hablo en el sentido figurado, Cáncer, no quiero ofender a nadie. No hablo tampoco de que los hijos sean una cruz. De que sos la única que trabaja, de la única que se dedica, de la única que se ocupa. Cuando hay más gente que tiene que delegar esa situación, Cáncer. Y es como un divorcio. Vas a pasar penas, vas a pasar dificultades económicas, vas a pasar cosas difíciles. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado con una persona y esa persona mantiene la casa, esa persona ayuda, esa persona colabora y de repente eso no está. Y no le tengamos miedo a eso. ¿Por qué? Porque después de todo ese sacrificio, después de todo eso que haces, de todo eso que pasás, Cáncer, tenés el tiempo para vos. De eso nos habla. De abrir todo. El juicio nos habla también de eso. De creer en la realidad, de creer que por justicia divina y por el juicio vas a empezar a ver otras cosas que antes no veías. Vas a empezar a vivir. El juicio nos habla de recibir lo que merecemos, de que la vida nos pone este portal y esta puerta, Cáncer. Y vas a tener la determinación y vas a tener la actitud del Rey de Espada. ¿El Rey de Espada quién es? Es una persona que va a dejar un poquito de lado sus sentimientos. Eso es lo que te pide el universo, Cáncer. Sé que sos una persona de corazón grande, una persona que siempre está pensando en todo menos en ella, en él o en ella. No importa el género, Cáncer, pero es hora de ser el Rey de Espada por este próximo mes. Y a partir de ahora, Cáncer, ¿por qué? Porque el Rey de Espada toma decisión y trata de que primero esté él, de que primero sea su
las decisiones que toma, sea a su favor, sea protegiendo su corazón, protegiendo su entorno, protegiendo a sí mismo, protegiendo su casa. ¿Quién es su casa? Cáncer, nosotros somos nuestra casa, nosotros. Todo eso que manifestamos, bueno, nos habla realmente de eso, el Rey de Espada. Vamos a sacar 3 cartas más, Cáncer. El 10 de bastos, de eso hablo, Cáncer. Estamos ahí en el portal. Tenemos el 10 de espada, tenemos el 10 de bastos. Cáncer, el 10 de basto, como el 10 de espada, no habla de todas esas cargas, de ese trabajo duro, de eso pesado, de todo eso que hiciste, de todo eso que seguís haciendo para mantener cierto nivel, Cáncer. Es hora de ver por vos, es hora de soltar y dejar toda esa gente que te está usando a veces egoístamente, porque todos tenemos una parte que delegar en los demás, Cáncer, y nos habla de seguir tu camino. Es la era de Acuario, es la era de realmente tomar actitud y decidir cuál va a ser tu camino y salir adelante, Cáncer, porque todo lo que decidas, Cáncer, te va a llevar tu felicidad a vos, te va a llevar esa plenitud a vos, te va a llevar a esa nueva vida. Obvio, es como te decía anteriormente en la lectura, es como un divorcio, tiene su proceso. Vas a tener semanas, quizás un mes antes de empezar a ver los primeros cambios, los primeros resultados, pero van a llegar. La gente siempre está diciendo, está opinando en tu vida, Cáncer, y quizás vos le has permitido opinar en tu vida, Cáncer. Y todo lo que has hecho era complacer a los demás. No vamos a complacer a las masas, Cáncer. Es hora de soltar. Las bendiciones son para ti. Es tu vida. La vida te va a sorprender, Cáncer. Y este agosto va a llegar con muchas cosas que antes no veías. Vas a ver la vida. Y todo lo que has pasado con este 10 de espada, la lucha, pelea, ganas de avanzar, ganas de sentirte culpable a veces. Y pensás, Cáncer, que no tenés que soltar para poder avanzar, no bajar los brazos para poder subir de nivel, para poder cambiar. También nos habla de toda la paciencia que tuviste, de volver a tu vida y de avanzar con todos esos sacrificios, con dedicarte con esa sabiduría, y ahora vas a tener esa recompensa, Cáncer, esa recompensa vas a tener, porque tenemos el mundo, tenemos la rueda de la fortuna, tenemos nuestro querido juicio que nos dice, Cáncer, que tenés que arriesgar, tenés que tener la energía del loco y tenés que avanzar. Esta es tu energía, Cáncer, esta es tu actitud para este mes de agosto y para esta próxima semana. Tomar la decisión que tengas que tomar y dejar de hacer tantos sacrificios y pensar siempre en los demás y empezar a ver por vos, Cáncer. El loco nos habla de una actitud realmente de sacrificio, de arriesgar, de pensar, de soltar un poco. Y nuestro querido Rey de Bastos nos habla que a eso va a llegar tu decisión. El Rey de Bastos nos habla realmente del éxito, de las decisiones, de las palabras, de recoger los frutos, de una persona segura, de una persona que va a ver los resultados. Hay que ponerle pasión a la vida, Cáncer, de eso nos habla la vida en este momento, Cáncer. Es muy hermoso todo lo que viene, es hora de hacer tu vida realidad. Vas a tener una buena oportunidad en este portal que se te abre, Cáncer. Me dice los guías, Cáncer, que si realmente tenés a alguien que te hizo daño, perdona, Cáncer, perdona y olvida. No pienses en vengarte, en desearle mal, en gastar tu energía, porque eso es lo que te retrasa. Perdona y olvida para que realmente pueda llegar todas esas bendiciones. Y si tenés que mirarte al espejo, Cáncer, y decir perdón por dejarte tanto tiempo, mujer, yo hablo en sentido figurado, como yo soy, no importa el género, si sos un hombre, decir perdón por dejarte tanto tiempo, por pensar que siempre tenías que sacrificarte por todo el mundo, perdón porque realmente no te di lo que te merecías, pero sé que a partir de ahora me voy a dedicar a que seas feliz, en el espejo, Cáncer, en el espejo, a que seas feliz, a que seas esa persona que siempre quisiste ser. No importa qué piensen los demás, no importa qué piensen las masas. Vamos a cambiar, vamos a perdonarnos y vamos a pedirnos perdón a nosotros mismos por no dejarnos ser nosotros mismos, por no dejarnos volar libres al viento, porque pensamos que siempre teníamos que ser lo que nos sacrificábamos. Cáncer, no, ya no más eso, porque lo que te espera va a ser lo mejor del mundo. ¿Y qué te espera, Cáncer? Un amor divino, un amor puro, pero sobre todo ese amor propio
que vas a tener a partir de ahora, que vas a dedicarte a vos, a ser feliz. Y seguro que vienen esas bendiciones. Si es en trabajo, te va a llegar esa prosperidad, te va a llegar la oportunidad de avanzar en los negocios. Te va a llegar oportunidades de cambiar tu economía. Si realmente pasaste muchas dificultades, Cáncer, va a llegar esa oportunidad de cambiar y de tener todo eso. Pero también nos está hablando de amor, porque hay Cáncer que tienen ese sueño de amor. Así que ese amor está ahí, Cáncer, está ahí. Solo tienes que tomar la decisión. Y todo depende de vos, Cáncer. Todo depende de vos. Vas a tener vas a tener ese amor que siempre soñaste, ese amor de verdad, ese amor que siempre le pediste al universo. Bueno, está ahí, Cáncer, está ahí. Y lo vas a ver de acá a 3 semanas, de acá a un mes, de acá, quiero que saberlo, Cáncer, quiero saberlo, quiero verte sonreír, ese amor que te va a hacer sonreír, que se te va a escapar una sonrisa cuando estás sola, un susurro, con solo pensarlo, Cáncer, ese amor vas a tener en tu vida, Cáncer. Realmente es maravilloso, me gusta muchísimo desearte buenas cosas, Cáncer, y poder darte este mensaje. Te invito a suscribirte, a dejarme tu like, a comentar, a compartir, pero sobre todo gracias, Cáncer, gracias por abrir este mensaje.